Hola, ¿cómo están? Empezamos un capítulo más del programa Implacable. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es quien asumirá próximamente como Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Felipe González Ávila. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer estar contigo. Doctor Felipe González Ávila realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de San José. Médico, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, especialista en anestesia, con perfeccionamiento en la unidad coronaria de la Universidad Católica de Chile. Fue jefe del Servicio de Anestesia del Hospital Universitario de Clínicas, jefe del Servicio de Anestesia del Instituto de Previsión Social, director del programa de ECMO, IVAD, Dispositivos de Asistencia Ventricular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, médico anestesiólogo, cardiovascular y miembro del programa de trasplantes cardíacos del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Asesor médico del Gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, miembro de la Comisión de Operaciones de Emergencia para COVID-19. Actualmente es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Medio Ambiente. En el gobierno entrante asumirá como Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Gracias por tu presencia, doctor. Y bueno, primero saber cuál fue el motivo que te animó a aceptar tan digno y filoso cargo, por llamarlo también. Así como lo estás manifestando, realmente es el desafío de que la postergación que ha habido del sistema de salud pública más amigable a la gente, empecemos a cambiar esa visión y que una cartera tan sensible como esta, como me lo manifestó el presidente electo, llegue un poco más humanamente a la gente. Y ese es el desafío que tenemos en lo que va a ir del quinquenio que se viene. Sabes, ministro, que esto va a ser un camino realmente difícil, con obstáculos, pero que también quiero que sepas que vas a contar, en este caso específico, con los medios de prensa, con nuestros programas que vamos a transmitir y a comentar y a difundir permanentemente de las acciones. Si ameritan comentar lo malo, pero si amerita también estar al lado, por supuesto, de quien quiere realizar buenas tareas y cambiar sideralmente algo que no tiene ya ningún compás de espera, que es un sistema de salud renovado en la República del Paraguay. Asimismo, Rodolfo, realmente asumimos con el coraje necesario y con realmente decir de frente cuáles son las fortalezas y debilidades de un sistema que a lo largo del tiempo ha tenido avances importantes en cada uno de los gobiernos que vinieron en la era democrática, ¿verdad? Pero que necesita seguir fortaleciéndose para que se llegue a una salud anhelada para toda la población. Eso no va a ser fácil, probablemente no alcancemos el ideal a lo largo de los 5 años, pero sí con que progresemos todo lo que es la barrera que actualmente tiene el Ministerio, sobre todo en los lugares más alejados, que fue un pedido específico del señor presidente, estar más al lado de la gente del área rural, fortalecer lógicamente y seguir fortaleciendo los sistemas en las áreas urbanas, pero estar más al lado de esa gente necesitada. Que el gasto de bolsillo baje,
que los medicamentos empiecen a llegar un poco más asiduamente, sobre todo aquellos para enfermedades prevalentes, que son las que después en su libre evolución colapsan al sistema sanitario de capital. Me imagino que para que exista esa trazabilidad van a soslayarse y a sostenerse en la tecnología. Te escuché decir que existen formas para apoyarse, repito, en la tecnología y tener la trazabilidad. Tengo entendido que hoy día el ministerio tiene aproximadamente 80.000 funcionarios, 80.000 personas que dependen directamente del ministerio, ¿verdad? Asimismo, unas 83.000 aproximadamente y probablemente un número un poco más. Esa es una realidad que la vamos a tener que administrar. Muchos de ellos, de los que han crecido, han pasado de los sistemas de gobierno local de salud en las diferentes regiones, pasaron a manos de recursos humanos del ministerio, porque anteriormente estaban dentro de los consejos locales de salud, y con desigualdades en cuanto a retribución monetaria en base a lo que venían cumpliendo. Entonces, al pasar al sistema deben de llegar al ideal y tratar de regularizar esa situación que se tenía, que hacía de que el privilegio lleguen a los que estaban dentro del sistema y no a aquellos que se encontraban por fuera. Un tema neurálgico, ministro, el presupuesto. Aproximadamente será conformado en la cantidad de $1.000 millones para el próximo ejercicio. Un poco más, un poco menos. Yo creo que un poco más de $1.000 millones. Sin embargo, se habla de un fee, de una deuda a los proveedores de medicamentos, a las farmacéuticas, de $600 millones. Algunos hablan de 400, otros de 500, otros de que inclusive con intereses va ya a $600 millones. Dentro del presupuesto de $1.000 millones para el próximo ejercicio, el 50% tenemos entendido que es para gastos rígidos. Sí. ¿Qué hace el Ministerio de Salud con $500 millones no más, si debe aproximadamente lo mismo ya cuando va a asumir el nuevo ministro y quiere reformar una cartera con tantas necesidades? Bueno, ese es un desafío, un reto importante. Venimos hablando con el grupo de Hacienda para ver cuál es la estrategia más que nos permita a nosotros dar respuesta de manera lo más pronto posible. Es una realidad que es un presupuesto que no se compadece con las necesidades crecientes del sistema de salud pública, en donde el mismo ha crecido en prestación de servicios y sobre todo de alta complejidad, lo cual lleva un presupuesto muy, muy oneroso. Ni que decir a los pacientes que siempre están ligados al sistema de salud pública, que son los renales, que necesitan diálisis, los oncológicos, lógicamente, y algunos otros programas que llevan un caudal importante que debemos de asegurar, al igual que el programa ampliado de inmunizaciones, cuyo régimen debe de continuar y garantizar las vacunas. O sea, el desafío es muy grande. Vamos a conversar con las farmacéuticas, vamos primero a enterarnos de, esos son datos oficiosos, yo tengo que tener los datos oficiales a partir de que me pasen la información que se tiene de las deudas que ya están aceptadas con documentación y aquellas que están en etapa de expedientes todavía no están del todo confirmadas, para poder saber a ciencia cierta cuánto es lo que realmente se debe, y eso es importante a fin de arrancar de alguna manera con la posibilidad que tengamos de establecer alianzas con los proveedores que actualmente les debe el ministerio. Tenemos que saber conversar con ellos, ver si cómo financiar adecuadamente parte de esa deuda, o bien ver si con empréstitos, de acuerdo a lo que me diga Hacienda, podamos honrar esas deudas que sí están ya reconocidas. Conversaba en algunos programas anteriores con el presidente electo Santiago Peña y hablaba de una circunstancia de poder soslayarse y tener el apoyo del sector privado en la salud. Yo recuerdo, y vos muy bien también, ministro, como exdirector del INERAM,
que estuviste al frente de batalla durante la pandemia en un lugar realmente muy, muy conflictivo, delicado, hasta peligroso si se quiere, que en cierta forma en un momento dado, cuando estaban todos llenos los sanatorios públicos, el gobierno decía, vayan a tal sanatorio privado y nosotros nos hacemos cargo de esa asistencia médica. ¿Se podrá en este caso específico hacer un ganar-ganar, un tipo de alianza público-privada con el sector privado para poder expandir de mejor forma la salud en el Paraguay, ministro? Es algo que conversamos con el señor presidente electo. Es importante articular los lugares, en los lugares distantes, donde la capacidad de salud pública está muy restringida por infraestructura misma, claro. Hacer alianzas primeramente con sectores también que dan atención sanitaria. En este caso puede ser con IPS, con quienes tenemos que articular la infraestructura que ellos tienen en los lugares rurales, que probablemente es mejor que la de salud pública, de tal forma que entre ambas instituciones podamos a esa comunidad dar el anhelado fin de ambos, que es una salud en la comunidad, que tengan todos acceso a ese nivel. Posteriormente iremos, lógicamente el sector privado tiene muchas fortalezas que el sistema público hoy le falta. Hasta que el sistema público no pueda crecer en la medida de las necesidades en determinadas prestaciones de servicio, vamos a tener que hacer ciertas alianzas con el sector privado vuelvo a reiterar, las áreas más alejadas, incluso en áreas urbanas donde tenga mejor posibilidad de prestación. Esa es una realidad que tenemos que asumirla, pero en la medida que el Estado sea más efectivo, ese 70% de cobertura que le compete al sistema de salud pública, aproximadamente un 20% a previsión social y un 5% a 7% del sector privado actualmente, sumado a la prestación de servicios de salud de las Fuerzas Armadas, de la Policía y otros entes que sí se llega al 100%, cuando ocurren necesidades importantes, finalmente es el ente rector, el Ministerio de Salud Pública, quien sale a absorber gran parte de esa necesidad. Y en estas alianzas tenemos que estar todos en conjunción a fin de poder brindar prontamente una respuesta a la creciente demanda de la salud pública. Me gusta mucho, ministro, hacer un paralelo con un equipo de fútbol. Sí. Van a entrar jugadores titulares, vos vas a ser delantero, no tengo la menor duda, porque realmente estar al frente de la cartera del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es un lugar preponderante de urgencia, por sobre todas las cosas. Dentro del equipo, ¿verdad?, de titulares tiene que haber una buena combinación, una buena relación entre todos. Llámese Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, pero por sobre todo un doble 9, el Ministro de Salud Pública y el presidente de IPS. No puede no haber buen relacionamiento entre un jugador y el otro, porque es un absoluto despropósito en el caso específico. ¿Qué pensás? ¿Qué masterplan piensa el ministro desde el Ministerio de Salud hacer con el presidente o la presidenta de IPS? Bueno, el candidato que pueda ser nominado por el presidente electo, de hecho, tiene que tener una afinidad con el ministro de Salud Pública. Absolutamente de acuerdo. Y ambos tenemos que tener la misma visión del eje de lo que hace, lo que propone el presidente electo. Lógicamente tenemos que articular mecanismos como para que en mancomunión hagamos de que las compras públicas sean a un precio razonable. Para eso debemos de empezar a hablar con los centros que más inversión hacen en compras públicas. El Hospital de Clínicas Universitario, el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud deben de empezar a comprar a escala. Hoy estamos hablando con gente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de tal forma a tener
un mismo lenguaje, en el sentido de que cuando vamos a comprar un bien, sabemos de que ese bien tiene un código de catálogo diferente en cada una de estas instituciones. Esa variabilidad que hay actualmente en el sistema hace de que los contratos que se vayan firmando, los llamados, tengan diferentes costos. Primero tenemos que empezar como órgano regulador de salud pública a tener un mismo lenguaje en cada una de estas instituciones, y lógicamente vamos a tener que armonizar con cada uno de los sectores a fin de mejorar las compras públicas y de mejorar las prestaciones de servicios que podemos brindar cada uno de nosotros. Ministro, como ordenador de gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, me imagino que en los lugares neurálgicos, por llamarlo de alguna forma, vas a poner gente de tu absoluta confianza. Si bien te escuché decir en otros programas que no podés cambiar todo el equipo, porque también sería un despropósito hacerlo, porque sería un retroceso hacerlo. Sin embargo, en los lugares neurálgicos donde se va a manejar dinero público, compras públicas, etcétera, tendrías que poner gente de tu absoluta confianza, porque vos sos finalmente el ordenador de gastos de esa cartera. Totalmente, eso está siendo conformado de esa manera, con gente de absoluta confianza, quienes en su momento, lógicamente, como depositario de algo público, debemos de rendir cuenta, y espero que en corto tiempo demostremos esa efectividad y que los precios que hoy se vienen pagando en el mercado empiecen a tener una reducción sustancial. Ojalá podamos prontamente llegar a eso anhelado y comencemos a hacer un ahorro de gastos de bolsillos para poder permitir que redireccionemos parte de esos ingresos a que los programas del ministerio puedan ser fortalecidos. Yo, ministro, no quiero atosigarte con preguntas y decirte vas a hacer esto, porque realmente estás poniendo el primer pie en la cancha recién y haciendo un reconocimiento de terreno. Pero no quiero dejar de preguntarte para que evalúes con tiempo y en forma el tema de los dispositivos electrónicos, POTS, vapeadores. ¿Por qué en los colegios los chicos empiezan con eso? Y le tuvimos en programas anteriores al doctor José Fusilo hablando de la problemática real que se debería tocar con una preeminencia importante para soslayar esa circunstancia y situación. Se hará un trabajo con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el Ministerio de Educación y Ciencias, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para tratar de erradicar y hacer algo preventivo y que posteriormente no sea tarde y que nos llenen los sanatorios, los hospitales y las camas, nuestros niños y jóvenes que están transitando los primeros pasos, ministro. La prevención es uno de los ejes importantes en todo sistema de salud pública. Si nosotros no prevenimos, no tenemos la suficiente posibilidad de adelantarnos a las consecuencias que provoca justamente esos hábitos, lógicamente vamos a estar tratando de apagar incendios donde no tuvieron que haber habido. Entonces, el PRONATER, que es el programa que lleva adelante toda esa problemática del tabaco y por ende de los vapeadores y demás, va a tener que articular campañas como estás diciendo, con el Ministerio de Educación, a fin de que le enseñemos a la juventud los daños que van a tener a futuro. De hecho, nosotros estamos recibiendo ya consecuencias en el hospital justamente por dichos hábitos. Y bueno, a diario estamos viendo gente con una discapacidad funcional del aparato respiratorio, producto de la cronicidad del uso de estos elementos que lógicamente, lejos de dar cierta, que actúan de alguna manera dando un bienestar muy pequeño, las lesiones son crónicas y llegan a una discapacidad en el tiempo. Eso es real. Trabajar con el Ministerio del Interior, con el doctor Enrique Riera, que también fue en algún momento ministro de Educación, trabajar y lastimosamente, pero hay que también con la Senat, trabajar con
realmente con entes que tengan que ver y que puedan disuadir esa situación. Y otro tema muy importante, ministro, salud mental. Hay una nueva ley que fue creada en octubre del año pasado, ya promulgada por el presidente de la República y que ya está en vigencia. Salud mental. Y qué bueno es poder hablar contigo de eso, ministro, porque estuviste al frente del INERAM. ¿Cuántas compañeras y compañeros habrás visto no solamente fallecer, sino que sufrir una transformación y una contaminación espiritual y mental por todo lo que ocurrió en la pandemia a nivel mundial? Hay programas importantísimos en países que conocemos de salud mental. El Paraguay hará lo propio, tiene ese presupuesto, a mi criterio, exiguo para hacerlo, pero de cualquier manera, por lo menos dar los primeros pasos al respecto. ¿Existe algún master plan, ministro, respecto a salud mental? Es así, ya la gente a la que le encargué está comenzando a trabajar dentro de ese proyecto, de tal forma a presentarlos dentro del plan de los 100 primeros días, lógicamente también con una visión de más largo plazo, pero para ello también tenemos que aumentar la cantidad de recursos humanos que tenemos abocados al área, que hoy sabemos que son mínimos. Estamos hablando en alianza ya con algunas embajadas que se me acercaron y que dan una apertura para que podamos tener a futuro colegas que van a apoyar, que se van a ir a formar a estos países, que vamos a ir avisando de tal forma a aumentar el número, pero queremos hacerlo con gente de cada región, de tal forma que no todo se concentre en capital. Muchas veces fortalecemos el sistema del área urbana y dejamos de lado, de vuelta digo, el área rural. Nosotros necesitamos fomentar con gente de las mismas regiones, en base a una buena planificación, que vayan a lugares, puedan entrenarse y que retornen a sus comunidades para cada una de las regiones tenga gente capacitada y no todo se concentre en el área capital o central. Tenemos que descentralizar al sistema y no solamente en salud mental. Existen un sinnúmero de otros programas que tienen que ser fortalecidos y todo pasa a través de la formación continua de nuevos talentos que deben después prestar concurso en sus comunidades. Debemos de llegar con la mayor cantidad de especialistas que hoy adolece el país a las diferentes regiones, y ese es un plan que tenemos de aumento de talentos humanos para que podamos dar respuestas en cada una de estas regiones. ¿Y cómo finalmente, casualmente... Discúlpame pero eso se va a ir dando de manera gradual. No podemos crear falsas expectativas. La educación tiene un periodo de tiempo que va a limitar a que nosotros podamos dar respuestas inmediatas, pero sí vamos a dejar a un sistema probablemente al final mucho más fortalecido del que vamos a recibir en cuanto a talentos humanos. Eso hay que entender de que es gradual, de que no se forman especialistas de la noche a la mañana. La gratuidad de la salud, ministro, sabemos que eso va directamente de la mano y en compensación, por supuesto, con el presupuesto que maneje el ministerio, porque si le estamos debiendo una cantidad sideral a las farmacéuticas por los medicamentos, ¿cómo le pedimos más para entregarles a las personas de alta necesidad nuevos medicamentos y que para ellos sean gratuitos? Entonces, terminamos y damos la vuelta y nos salimos de ese laberinto. Materia principal que resolver es el tema presupuesto, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ¿qué planes tenemos acerca de la gratuidad y hasta qué nivel se le puede decir a la gente? Como muy bien dijiste recién, no podemos crear falsas expectativas. ¿Qué expectativas le podemos dar a la gente diciéndoles esto sí podemos cumplir y esto será gradual y vamos a ir acompañando juntos el proceso? Interesante esta pregunta que me hace Rodolfo. Eso es totalmente lógico. Nosotros dependemos de lo que ingresa en el presupuesto general de gastos de la República
a través de los impuestos. Si los impuestos tienen una alta tasa de evasión, lógicamente Hacienda no recauda y por ende no transfiere a los diferentes ministerios. Esa es nuestra fuente genuina de ingresos. Entonces, el sistema de salud pública gratis y universal, finalmente yo entiendo de que es un sistema solidario. Quienes pagan sus impuestos son los que finalmente le están dando posibilidad a quien no tiene esos recursos y que es la gente más desposeída del país. Esa es una realidad. Entonces, todo depende de los ingresos para que nosotros podamos, pero sí estamos viendo la forma de tratar de honrar en tiempo y forma, de tal, valga la redundancia, de tal forma que no tengamos una deuda acumulada tan larga que finalmente no nos permita desarrollar lo que tenemos planteado a futuro. Necesitamos empezar a disminuir, digamos, los costos que estamos pagando. Definitivamente eso es una realidad, pero eso vamos a conseguirlo en la medida que honremos en tiempo y forma con las empresas. Vamos a tratar de establecer precios de referencia a nivel regional en todo lo que vamos a ir comprando y a eso darles un margen de ganancia adecuado. Hoy están de manera desmedida muchos de los costos y eso aparentemente es, según dicen, por la demora en el pago, pero vos sabés que en todo contrato hay un capital que se debe de ir pagando de manera mensual y gradual. Sí. Al mismo, en cualquier contrato, hay un porcentaje de interés que se le pone, Así no es. precisamente 5 o 6 veces más el costo de capital. Entonces, esos niveles de márgenes de ganancia debemos de empezar a ¿Pero quién firmó eso, racionalizar. ministro? ¿El ministerio firmó con el sector privado? Los costos están con una sobrecarga y otra vez tienen un interés importante. Nosotros tenemos que llevar las cosas a precio de mercado y darles los márgenes adecuados de Pero lo que ya está ganancia. firmado, ¿cómo se hace, ministro? Lo que está firmado y está reconocido, vamos a tener que honrarlo. A futuro nosotros queremos hacer esa diferenciación y tenemos que llegar a costos como sale en la medicina privada. No por ser el Estado tenemos que estar pagando costos muy superiores. Pero sí vamos a tratar de ser lo más honrado posible en el sentido de que esas deudas puedan ser, vuelvo a repetir, y disculpen la redundancia, sean honradas en tiempo y forma. Hace unos meses atrás, Itaipú terminó de pagar el 100% al Brasil toda la deuda asumida. Es decir, que quedamos en partes iguales la binacional entre Brasil y Paraguay. ¿Por qué refiero a este punto, ministro? Itaipú tiene un dinero que puede disponer respecto a gastos sociales. ¿Recurrirá el ministro junto a quien esté al frente de Itaipú Binacional y en coordinación con el presidente de la República y otras autoridades también solicitar un presupuesto para soslayar circunstancias urgentes del ministerio? Así mismo, vamos a ir controlando lo que se está pidiendo porque ya hay pedidos a la binacional. Vamos a revisar esos contratos que se están pidiendo en este momento de tal forma a tratar de encarar y seguir apoyar a aquellos que son fundamentales, pero los que podrían esperar, revisarlos de vuelta y esperar porque realmente necesitamos para poder arrancar un colchón que nos permita a nosotros no fallar en ninguno de los programas que son emblemáticos y que han dado a salud pública una visibilidad a nivel regional. Debemos de asegurar esos programas de alguna manera y la única forma es teniendo los recursos necesarios que muchas veces el presupuesto general de gastos no los da. Debemos de empezar a gastar mejor en programas, fortalecer los mismos, trazando o llegando a lo que serían parte del eje de programas de gobierno en los siguientes años.
Dentro de tus 100 primeros días, ministro, hablaba con en un programa anterior o en programas anteriores con el presidente electo Santiago Peña, y él decía, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Dentro de los 100 primeros días, ¿cuáles son las cosas urgentes? Algo que es urgente que me encomendó el señor presidente electo es empezar a disminuir el gasto de bolsillo de la gente en los medicamentos de enfermedades prevalentes, que son la hipertensión arterial, la diabetes y lógicamente asegurar los oncológicos, a los renales, todo tipo de enfermedad, de cronicidad. Vamos a ir viendo cada uno, asegurar el programa materno-infantil es fundamental. ¿Van a priorizar, ministro, eso? Priorizar, lógicamente, y empezar a dar un apoyo importante. Y debemos de empezar a reducir de vuelta las tasas de mortandad materno-infantil y todos esos programas que necesitan un fortalecimiento. Entonces es mucho, cada uno de los programas va a revisar su condición actual, me va a tener que presentar cuál es su situación actual y les voy a establecer metas que deben de cumplir en los primeros 100 días. Ministro, vos sos una persona que no te gusta tanta visualización, hablar mucho, pero tenés carácter. Te digo porque te conozco desde hace más de 3 décadas, o más quizás. Eso va a ser muy importante, ministro, poner sobre la mesa las cartas y un carácter fuerte, en el buen sentido de la palabra, para plantar una situación y cambiar radicalmente las cosas, ministro. Para eso, obviamente, tiene que acompañarte un buen equipo y obviamente tener el acompañamiento del número 1 del Ejecutivo, en este caso específico, Santiago Peña. Contra las circunstancias, las adversidades, el famoso llamado de los políticos, ¿cómo se va a portar el ministro? En ese sentido, yo tengo el apoyo del señor presidente. Llego a esta nominación de su mano, no de los políticos. Tuve resistencia por el hecho de que vengo de una familia colorada, pero no soy afiliado al partido ni militante. ¿Vos no estás afiliado a ningún partido? No estoy afiliado a ningún partido, entonces es una ventaja y una desventaja, porque ahí uno tiene al resto de la ciudadanía que probablemente acepte, pero lógicamente a los del partido que pongan cierta resistencia. Algo que me dejó muy en claro el señor presidente es, yo voy a poner gente política y con capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener la suficiente, todo ser humano de por sí es político y es no político partidario en mi caso, pero sí político de poder sentarme con todos los niveles y poder conversar. ¿Vos vas a hacer política social a través de tu servicio? Totalmente, esa es la misión, sentarme y hablar con todos y cada uno de los actores sociales, sean del color que fueren, porque finalmente quien debe de recibir el premio de una salud para todos es el conciudadano. A ver, para entender bien, vos dijiste, ¿vas a poner gente política a tu alrededor? ¿Eso dijiste? No, al contrario. Yo tengo la necesidad de hablar con todos los actores sociales, sean del color que fueren, porque no puede seguir ocurriendo lo que pasa hoy en determinadas regiones donde un intendente no es del mismo signo político que el gobernador y entonces se están bloqueando mutuamente uno y otro. Claro. ¿Quién es el que sale perdiendo? Es la población de esa región. Entonces acá tenemos que empezar a articular entre todos. Todos debemos abrazar a la tricolor bandera. Esto es algo que es transversal a cualquier color. Todos se merecen una salud mejor y bueno, ojalá entiendan eso y el tiempo vaya dando los resultados necesarios de tal forma a que entre todos hayamos construido un sistema sanitario mucho mejor para el país. Ministro, la gente le quiere conocer a sus autoridades, no solamente la parte administrativa, la parte de su cargo, de su puesto en sí.
¿Cómo el ministro pasó su infancia? ¿Cómo el ministro finalmente se recibe y decide, voy a seguir la carrera de medicina? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Hay alguien que te instó, alguien de tu familia, o veías cuando joven que el poder sanar y el poder darle quizás una mayor probabilidad de vida a algún ser humano era algo hasta milagroso, si se quiere? La verdad que nunca me hicieron esa pregunta, Rodolfo, pero es bueno tratar de rememorar un poco el por qué estoy metido en todo este lío. Porque sinceramente recuerdo que, bueno, formado en el Colegio San José, bachiller, egresado, con muchas más expectativas, no tan contaminado tal vez con lo que hoy sucede con la juventud. Éramos un poco más sanos. Era otro tiempo. Era otro tiempo, vivíamos en el tranvía, hacíamos mucho deporte en torno al colegio, éramos más amigos, éramos familias que vivían en la zona vecina y que nos conocíamos todos concurríamos al mismo nivel. Y entre todos hacíamos una armonía, todos los diferentes niveles. Era como una gran familia. Era una gran familia realmente, y es lo que hizo fuerte a ese colegio en cuanto digamos, amistad. Pero un día me tocó algo muy particular. Un hermano mío se accidenta, se rompe el brazo, fuimos a una institución privada con mi padre a auxiliarle y encontramos que a un canillita le atropellaron y le traían a la misma institución. Mi hermano fue auxiliado en tiempo y forma y el canillita, pobrecito, sangrando por producto del traumatismo, y veía de que no lo atendían. Se acerca a mi padre y pregunta por qué. Porque no tenía recursos. Y recuerdo palabras de él: ojalá esto alguna vez cambie. Eso te dijo tu papá. Así. Y quizás esa circunstancia, ministro, hizo que dentro tuyo digas, yo el día de mañana puedo servir desde la medicina y tener la condición de poder salvar vidas. Así mismo. Nunca pensé llegar a la instancia a la que estoy llegando, donde hay mucho mayor poder de decisión. Cuando estuvimos en guardias con colegas, teníamos las mismas ambiciones, pensábamos en algo diferente, éramos contestatarios. En ese sentido, queríamos una salud con determinadas circunstancias más favorables para todos, porque nos veíamos un poco atajados en lo que necesitábamos para desarrollarnos. Sin embargo, a lo largo del tiempo me fui dando cuenta de lo difícil que es poder llegar a algo muy anhelado, sobre todo teniendo la impronta de una dificultad de recursos humanos. Esa es la parte más difícil probablemente de cualquier sistema, el no tener la cantidad adecuada de recursos y talentos humanos en cada una de las instancias para que esto en un todo se pueda ir dando. Cuando estuve en Santiago de Chile, conviví con el subadministrador del hospital del tórax de Santiago, y en tertulias nocturnas sobre todo le consultaba si nuestros dos países vienen de un gobierno dictatorial, ¿por qué la diferencia en Chile de un sistema sanitario más fortalecido y mejor? Y hacíamos el análisis y me decía, probablemente aquí la dictadura fue más permisiva en el sentido de que no cercenó la educación. La educación es lo más importante en cualquier sistema. Y bueno, y finalmente me decía, cuando nos sentamos en mesa a hablar entre los diferentes administradores hospitalarios, tenemos a unos 450 administradores que se formaron en Harvard y todos hablan el mismo idioma. Aquí lo más difícil probablemente para mí, el desafío más grande, es sentarme con diferentes actores que tienen poder de decisión y que todos hablemos el mismo idioma. Si eso no se consigue, es muy difícil llegar
a lograr lo que uno anhela y en definitiva, lógicamente, las postergaciones harán de que vengan los contrapesos y las exigencias por las tareas no cumplidas. ¿Buscaste ser ministro o te buscaron para que seas ministro? No, absolutamente. Me tomó realmente de sorpresa. Y te pregunto, discúlpame que te interrumpa, ministro, porque cuando hay un cambio de gobierno, pero son siderales las cantidades de carpetas, currículum que se les presentan a las personas que manejan la transición, a las autoridades nuevas. Y según yo tengo la información, vos no presentaste ninguna carpeta, sino que te llamaron para que directamente ofrecerte el cargo. Así fue y es la sorpresa que jamás esperé realmente y bueno, tal vez es un honor, es un privilegio realmente que te llamen de esa manera y te ofrezcan una cartera tan sensible, tan difícil. ¿Y por qué dijiste que sí, ministro? ¿Te metiste en un lío o cómo es? No fue así que hace un rato. Estoy metido en un... Realmente es grande el ministerio, la responsabilidad también, ¿verdad? De buenas a primeras, no. Primero que no podía decir que sí ni no, porque era la posibilidad anhelada de comenzar a hacer en definitiva lo que siempre he pensado. Si te dan esa oportunidad, uno se va y la maneja lo maneja con la familia. Vemos lo que se viene, porque realmente va a haber... con tu familia, con miembros de tu familia. Claro. ¿Y qué te dijeron? Va a haber mucho manoseo, va a haber mucha, vamos a decir, ante la desesperación, porque la gente quiere resultados inmediatos y los resultados no van a ser inmediatos. Claro. Van a ser más bien mediatos en el tiempo, pero lógicamente siempre está la esperanza de que si hacemos las cosas con bien, si llegamos con lo básico que son medicamentos a las diferentes regiones, de tal forma que a reducir un poco ese gasto de bolsillo que tiene la gente, nos va a permitir seguir haciendo las transformaciones que queremos. Más que nada lo que queremos es dejar un ministerio ordenado que pueda tener una línea a la cual continuar. Las políticas públicas tienen que tener un lineamiento que probablemente en un gobierno no se va a conseguir, claro, pero sí dejar las bases para que el siguiente lo fortalezca y así a lo largo del tiempo se llegue a la anhelada salud que todos queremos. En definitiva, todos somos beneficiarios de eso. Nadie que está en el sistema privado puede soportar lo que es la carga del mismo una vez que termina su cobertura. Finalmente acude a un sistema público y el sistema público es el paño de lágrimas de propio y extraño. Queremos un sistema fortalecido. Mañana yo soy consciente que voy a ser parte de los usuarios de ese sistema de salud pública y quisiera tener a las mejores personas y la mejor calidad posible para que me atiendan cuando lo necesite. Ministro, cuando hablaste de descentralizar el sistema de salud, realmente me parece muy interesante y es un tema en el cual hay que ahondar con mucha profundidad. Hablamos de Asunción, hablamos del Departamento Central, hablamos de Alto Paraná, hablamos de ciudades que sí tienen mayor infraestructura. ¿Cuáles son las más desprotegidas hoy día según la información que tenés respecto a la salud? Sobre todo Cazapá, uno de los departamentos más carenciados. También Concepción. Canindeyú también, Concepción y el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo. Son lugares muy distanciados y con muy pobre cobertura aún del sistema sanitario. Van a poner énfasis, ministro. Esos son lugares prioritarios que deben de mejorar, pero tampoco podemos negar que en el área central nos haría falta un gran hospital. Es parte de la promesa del presidente el hacer infraestructuras hospitalarias importantes, sobre todo donde se encuentra la mayor densidad poblacional, a fin de dar una cobertura mejor en estas áreas. El área de central es importante de que hagamos algo o dejemos algo a futuro para que pueda dar la cobertura necesaria a un núcleo poblacional muy, muy importante. No hay
hay mal que por bien no venga, dice el refrán. El tema de la pandemia, que hizo que se aceleren la cantidad de camas de terapia intensiva, intermedia creo que también. ¿Con cuántas camas de terapia intensiva contábamos y con cuántas contamos hoy? Han aumentado mucho, sobre todo en el sector adulto, se han fortalecido, pero falta sostener las mismas. Una cosa es, y eso tenemos que ser claros a la hora de comunicar. Nosotros podemos, como dicen, es fácil comprar el hardware, las computadoras en sí, pero adquirir al software, eso es lo más complejo. Y el software son las personas humanas entrenadas. Entonces nosotros necesitamos hacer sustentable lo que se creció en pandemia. Debemos de fomentar la educación y atraerle a las personas a que se animen a abrazar esa carrera de alta complejidad, pero también darles el incentivo necesario en la parte remunerativa, porque nadie quiere abrazar. Todos hoy están casi en el mismo nivel y es muy difícil de que alguien abrace, digamos, líneas mucho más complejas cuando reciben las mismas compensaciones económicas que personas que hacen una medicina más general. ¿Con cuántas camas de terapia intensiva contamos hoy? Y aproximadamente unas 800 y algo ya en el sistema, pero a lo que voy es que muchas de ellas no pueden trabajar a un 100% por falta de capital humano. Por eso digo, más que hablar del crecimiento, lo que tenemos que fortalecer son los recursos humanos adecuados y en capacidad para poder sostener lo que se creció y avanzar aún más. Tenemos el capital humano, pero debemos recategorizar el salario, los haberes, para que puedan estar y trabajar en tiempo y en forma. ¿Es así? No, faltan capital humano. Realmente nadie quiere abrazar esas especialidades que son muy demandantes porque la compensación económica no les favorece y son especialidades muy demandantes. No pueden realmente abandonarlas ni salirse, como de repente uno puede en un sistema de medicina general estar un poco menos ligado al sistema. Entonces necesitamos compensaciones adecuadas para que la gente empiece a abrazar. Eso es una demanda no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel regional. Hay menos gente que se mete en los sistemas de alta complejidad, porque justamente son los que más exigen, los que más dan estrés en el fondo por el tipo de competencia, y si no son bien remunerados es muy difícil que alguien quiera abrazar eso. Quiero volver al tema IPS, ministro, porque es un tema muy reiterativo de mucho tiempo atrás y todavía no se encuentra una santa solución, por llamarlo de alguna manera. Gente que va a las 4:30, 5 de la mañana para ser atendida. ¿Cuál es el sistema que se utiliza para la atención de los asegurados? Algunos vuelven después de 7, 8, 10 horas sin ser atendidas, sin ser atendidos. ¿Cómo podemos reorganizar u organizar directamente IPS? ¿Qué hará el ministro para poner un manto, hasta si se quiere, de piedad con esa gente, con esos asegurados? Bueno, eso vamos a tener que conversar con las autoridades porque es competencia del Instituto de Previsión Social, pero lógicamente vuelve todo a lo que te vengo diciendo. En la medida de que no tengamos la competencia necesaria en los subsistemas y mismo el de previsión social, al no resolver en sus regiones problemas que sí pueden ser resueltos, todos confluyen en el nivel central en la búsqueda de solución y de medicamento. Entonces debemos de salir más, descentralizar los sistemas para que la gente que viene a los centros de alta especialidad venga para una consulta y evaluación de la evolución de su enfermedad, para la readecuación de la medicación si necesario fuere, pero la continuidad deben ser en sus comunidades. Y para eso tienen que ser fortalecidos los sistemas
en las comunidades para que no todo venga al nivel central. Es ahí donde nos vamos atorando. De acuerdo a la información que tenés, ministro, el tema de la tecnología, del software, ¿cuál es el sistema de trazabilidad o dentro de la torta, ¿verdad? De todo lo que confiere los 80 y tantos mil funcionarios que tiene, la trazabilidad de su asistencia y de sus coordinaciones, de sus acciones, de sus servicios? ¿Cuál es la torta que toma hoy la tecnología con la que cuenta el Ministerio? El Ministerio tiene en este momento digitalizados unos 200 lugares de salud, hospitales, y subsistemas. Están enrolados aproximadamente 200. Son 1.500 los que tiene el Ministerio a lo largo de la República. Faltan 1.300. Así mismo, es muy poco lo que alcanza, es un poco más del 15% lo que hoy estamos llegando, nos falta mucho más. Pero es imposible si no el control, ministro. Entonces, necesariamente vamos a tener que crecer en esa red, porque es la única forma de saber la productividad de cada región, de tener políticas que nos permitan a nosotros predecir las necesidades regionales, porque cada una tiene su impronta y necesitamos desde el nivel central saber los requerimientos y establecer las prioridades para las prontas soluciones. Si no tenemos un sistema integrado, es muy difícil. Van a hacer reportes de las regiones y con nuestra gente que va a ir inicialmente a recabar esos datos, ver in situ cuál es la realidad para que poder tomar decisiones y poder establecer políticas que tiendan al mejoramiento de cada una de esas unidades. Pero la visión nuestra es dejar un sistema fortalecido en la parte de digitalización de todos los procesos, a fin de que nosotros dejemos ordenada una casa y las futuras autoridades que puedan venir tengan una trazabilidad de todo y puedan establecer conductas ya no por imperio de lo que le refieren las regiones, sino por lo que en este momento está ocurriendo. A través de estas 200 unidades que ya están ligadas al sistema, a través de inteligencia artificial estamos viendo cuál es la prevalencia en esas regiones de determinadas patologías, y eso permite empezar a encarar incluso del por qué se está dando eso en estas regiones. Entonces, la información es demasiado importante. Hoy no podemos estar ajenos al avance de los datos que pueden brindar la digitalización, y bueno, en ese sentido tenemos que empezar a construir a este país nuevo y empezar a llegar a todas las unidades. Estuve viendo, ministro, ya que tocas el tema de inteligencia artificial, se hizo un concurso internacional con un buffet, creo que un buffet de Nueva York, creo que eran de 10 o 12 buffets de abogados de los más importantes del mundo. Y el mismo problema jurídico le plantearon a estos 12 buffets de abogados. Resolvieron todos de buena forma, pero creo que en 4 o 5 días. Inteligencia artificial lo hizo en cuestión de minutos. Así es. ¿Cuál es el ahorro que se puede hacer en tiempo y en resultados con la inteligencia artificial? En el caso específico, Paraguay, inteligencia artificial, salud. Mira, yo te puedo hablar de lo que es nuestro hospital digitalizado. Hoy tenemos digitalización en consultas, podemos saber exactamente la cantidad de lo que estamos teniendo, de la prevalencia que hay en cada una de las enfermedades y la productividad del personal, todo. Eso ha avanzado al área de internación también, entonces a mí me permite empezar a invertir con mayor racionalidad en cada una de las unidades al interior del hospital. Un ejemplo, me piden de repente un sistema informático en tal sala porque tienen una alta productividad, los medios dicen los hospitales están colapsados, hay un aumento de cuadros respiratorios, entonces amparados en eso te dicen estamos llenos y necesitamos mejor infraestructura. Perfecto. Ingreso, miro cuál es la tasa de productividad de esa unidad y les digo, les voy a dar.
pero les exijo mayor productividad. Claro. Desde que estoy aquí bajo el imperio de la informática, ustedes no sobrepasaron el 40% de tasa de ocupación de sus camas. Así que a mí, o sea, a la tecnología no le vamos a mentir. Así es. La tecnología en eso ayuda a tomar decisiones. De hecho, parte de lo que he visto en Santiago justamente rezan eso. Los administradores te dan lo que uno le pide, pero después te exigen productividad y te exigen resultados. Si los resultados son magros, ya no hay posibilidad de sostener eso. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros el avance informático, saber cuáles son los resultados en base a lo que se sabe mundialmente que deben de ser. Probablemente nos van a ser homologados, pero por lo menos unos resultados equivalentes. Ahora, cuando los resultados son tan magros, lógicamente son unidades que tienen que ser reevaluadas. No podemos sostener lo que es deficitario y en eso hablamos otra vez del buen gasto finalmente en salud pública. Ministro, llegando a la finalización del programa, agradeciéndote por tu presencia, sé que estás con muchos compromisos, sin embargo, viniste al programa Implacable y cumpliste con el compromiso después de que hayamos convenido telefónicamente. A todas esas personas que están viendo este programa Implacable, a esas personas que tienen esperanzas, que tienen anhelos y sueños de verles a sus semejantes mejor asistidos por la salud pública en la República del Paraguay y ellos mismos también quizás, ¿qué le dice el futuro ministro de Salud Pública y Bienestar Social? Primeramente a los compañeros de blanco y al personal todo. Actuemos con empatía, actuemos con un carácter mucho más humano. Las personas vienen a los sistemas de salud en búsqueda de soluciones. No vienen precisamente porque se llegan a un shopping, porque necesitan. Entonces, si nosotros mostramos la cara humana del sistema de salud, muchas de esas dificultades, aunque no las podamos solucionar de buenas a primeras, van a ser de alguna manera contenidas. Con empatía, con educación, transmitámosle cuáles son los lugares que, en definitiva, cuando demos directrices, que puedan ir y que no vayan golpeando puerta en puerta, no encontrando una solución. No va a ser esto de manera rápida, va a ser paulatina, pero sí en eso, como dice tu programa Implacable, vamos a ser implacables en que mejore la cara del Ministerio de Salud Pública, que sea más humana, realmente. ¿Te sentiste cómodo en el programa, ministro? Sí, ningún problema, al contrario. Estamos con gente amiga y yo creo que, en definitiva, quien nada debe, nada teme. Entonces, es la cara sincera de lo que puedo llegar a ser y, bueno, espero que tener la suficiente, digamos, comprensión para poder ir llegando. Yo sé que la impaciencia y las postergaciones fueron ancestrales, pero esto lo construimos entre todos. Así como exigimos o vamos a exigir un trato digno y humano de parte del que llega a las unidades de salud, también traten a los del otro sector, del lado sanitario, trátenle con el debido respeto, porque también son víctimas de todo tipo de apremio de parte de quienes vienen buscando algo de salud. Éxitos, ministro. Si te va bien a vos, nos va bien a todos. Gracias. Así llegamos al final del programa Implacable, hoy con el futuro ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Felipe González Ávila. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.